alabarse los unos a los otros como ellos dicen con ellos. Por lo tanto, en este tercer momento, Jesús sorprende más todavía, porque aparece como es el rey, que todo reina, pero que reina bien, que reina inclinándose ante su criatura, ante cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esta noche posee ella misma una conmoción particular. Seguro que a cada uno de nosotros el corazón le late de un modo particular en esta noche por vivo las razones y la emoción del espíritu. A veces sabemos por qué y otras no sabemos por qué. En el fondo porque hay un misterio sobrenatural que nos envuelve. Esto es cosa de Dios, no de nosotros. Hay un misterio de Dios que nos aguanta. ¿Por qué puse esta noche? Esta es la misa madre de todas las misas. Es lo que celebramos cada día y es lo que celebramos en particular el domingo. Sin embargo, nos hace falta que nos vuelva a poner cada etapa frente al misterio, para que no dudáramos quizás algún día de la vida repetir como la aventura, loco amor, inmoderado y desmedido. En primer lugar, los quería invitar a que con todos hagamos juntos el lento, doloroso, pero verdadero camino que hoy nos enseña Jesús. ¿Cuál es? Que las cosas de la vida, las cosas profundas de la vida de cada uno de nosotros, no las podemos comprender cuando nosotros queramos y cuando a nosotros nos parezca, no. Cuando nuestra inteligencia lo quiere, no. Las cosas insólitas que a veces aparecen en nuestro camino necesitan el tiempo necesario para que el Espíritu nos las termine de ser comprendidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este enamorado que es Jesús, este enloquecido de amor por el hombre, va logrando de manera progresiva y lenta el sentido de las cosas de la vida a cada una de sus criaturas. En primer lugar, es Dios, el que sabe que necesitamos tiempo para entender lo que nos pasa y para entendernos a nosotros mismos. Porque la verdad en profundidad, nunca entra precipitadamente en el hombre, sino que la verdad se va adaptando al ritmo del corazón del hombre. Pero esto no lo entiendes ahora, lo entenderás más adelante. La verdad se va adaptando así al ritmo o el ritmo del corazón humano. Así entonces como a Pedro, los duendes de la vida y el Espíritu Santo le enseñaron a decir en un momento sencillamente, dirá Señor, ya está, tú lo sabes todo, no sabes que te amo. Así quiere también el Señor hacerlo con nosotros. Ojalá que sepamos esperar, que sepamos aceptar los tiempos nuestros y los de Dios. Por último, quería proponer que la palabra de Dios nos mostrara una y otra vez a ese Jesús que es el Rey, que inclinándose ante los suyos, los sirve. El Señor nos está enseñando con este gesto a los discípulos de todos los tiempos a ser auténticos líderes cristianos. El auténtico líder cristiano es un enamorado de su servicio. No es mentiroso de su poder o de sus fuerzas, sino el inclinado al servicio de la
humano y de la sociedad. Les di ejemplo para que lo hagan ustedes. Porque de otro modo sería querer sentirse superior a Cristo. Jesús nos enseña que ha venido a lavarnos con su sangre enteramente para hacernos, sin miedo, libres cristianos. Líder cristiano es el que se define por servir. Por eso, afrontar el diálogo cristiano es, a la luz del Evangelio, lavarnos no solo los pies, sino también la cara a muchas situaciones que no nos permiten ni sentirnos discípulos ni mostrarnos a los demás. Hay cosas de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra propia vida, a las que hay que lavarse no solo los pies, sino la cara, para que volvamos a devolverle al mundo, a la cultura tuya del Maduro, una cultura del servicio, un liderazgo que brota de la persona de Cristo, inclinado debajo de su criatura. Hermanos, que el Señor sea uno con nosotros y nos ayude a mirar todas las situaciones de nuestra vida, ya sean dolorosas o ya sean alegres, con la extrema esperanza de que un día las vamos a comprender en profundidad y que el Señor nos enseñe el camino de un liderazgo que es feliz,